Hace unos días nos encontramos al amanecer con un par de videos, tal vez 3 videos, que nos mostraban un aparente enfrentamiento entre el ejército y algunas personas civiles. Pero en el fondo, lo que nos llamaba la atención o donde enfocamos nuestra atención fue en un disparo, en el disparo que propinó un miembro del ejército a una persona civil que estaba tirada en el suelo sin poder oponer ninguna resistencia frente a las acciones del ejército. Y este disparo se llevó a cabo así, a quemarropa, a esta persona. De esto surgieron muchas dudas, pero también mucha molestia. ¿Por qué? Porque en principio frente a lo que estamos es frente a un abuso de poder. Hay una persona detenida que pudo no haber cometido algún crimen, pero eso ya no lo vamos a saber porque esta persona en principio fue privada de su derecho al debido proceso. Pero después, lo que no sabemos es por qué estaba ahí tirada. Y lo único que vemos es un balazo de un miembro del ejército a esta persona, una persona ya detenida y sin la posibilidad de defenderse. ¿Esto qué nos lleva? A pensar en una ejecución ilegal y no extrajudicial, porque en México no están permitidas las ejecuciones judiciales. Entonces esta no es una ejecución extrajudicial, sino es una ejecución ilegal. Es básicamente un asesinato frente a lo que estamos. Pero plantea un montón de preguntas frente al Estado. Partiría de 2 fundamentales o de dos cuestionamientos que tenemos que hacernos hoy en día. El primero de ellos es la posición del ejército frente a las actividades de seguridad y esto me lleva a la propuesta de ley de seguridad interior. Esta ley de seguridad interior pretende amparar este tipo de acciones del ejército. Probablemente no acciones tan brutales como las que vemos en el video, pero se van a multiplicar, porque lo que hace es darles protección para que actúen en el cotidiano en labores de seguridad pública, labores que deberían de estar a cargo de las policías civiles. Y es estas acciones de las que el Estado no se quiere hacer responsable. Entonces, un escenario de una ejecución ilegal como la que estamos planteando no nos debe llevar a pensar que lo que necesitamos es un marco normativo que ampare al ejército. Lo que necesitamos es un marco normativo que paulatinamente retire al ejército y fortalezca a las policías civiles, contrario a la iniciativa de reforma o a la iniciativa de ley que existe ahora en el Congreso para impulsar una ley de seguridad interior que ampararía este tipo de acciones del ejército. No estamos en contra de la actividad de protección de seguridad pública. Al contrario, se necesita mayor seguridad, se necesitan mayores acciones gubernamentales para proteger a las y los ciudadanos y a los bienes públicos. Sin embargo, esto no debe implicar o no puede implicar que traspasemos los límites que nos proporcionan las protecciones de los derechos humanos, porque al final lo que estaríamos haciendo es rompiendo con el Estado de Derecho. Pero esto nos lleva a otro punto, y son las obligaciones de proteger del Estado mexicano. Nuestro artículo 1 constitucional, en su párrafo 3, dice que todas las autoridades del país tienen la obligación de proteger. Y esta obligación de proteger implica que el Estado mexicano debe generar todas aquellas condiciones para impedir que se nos violen nuestros derechos humanos. La ley de seguridad interior, en lugar de proteger, lo que haría sería crear un mayor riesgo para todos nosotros. Es decir, en lugar de generar una disminución de la violencia, lo que permitiría es que este tipo de hechos, como el de Palmarito y otros tantos que hemos visto también, o de los que hemos tenido noticia, como Tanguato o Tlatlaya, en lugar de disminuir, puedan aumentar. Y entonces, en lugar de que el Estado disminuya el riesgo, el Estado sería un generador de riesgo. Y frente a eso es a lo que tenemos que oponernos. Estos videos nos muestran una víctima concreta, nos dicen hasta dónde puede llegar el abuso de poder. Pueden existir o no causas justificadas para que haya existido un enfrentamiento entre civiles y militares. Eso no lo sabemos, eso estará en las investigaciones. Lo que sí sabemos es que había una persona que no podía defenderse y una autoridad que estaba ejerciendo un abuso de poder. Esto puede multiplicarse. Digamos no a la ley de seguridad interior y exijamos una responsabilidad respecto de la obligación de protegernos frente a las violaciones de derechos humanos, en principio las cometidas por las autoridades estatales, pero también por particulares, en un esquema normativo y en una práctica que no implique la generación de un mayor riesgo para nuestra seguridad y para nuestros derechos humanos.